Ok. Y le he puesto, hermanos, como título a este estudio, como título, Advertencia de Dios. Amén. I named this warning Advertencia de Dios. from God. Vamos a ver varios pasajes bíblicos Some scriptures in the Bible que te van a ayudar a tu vida espiritual will help you. para que crezcas. ¿Okay? Y dos formas, hermanos, voy a hablar de dos formas. I'm just going to talk about two Póngale ahí, dos formas de cómo Dios habla. ways of God. Amén. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla de diferentes formas. He does in many ways, though. En el transcurso de la historia, Through history, Dios ha hablado de muchas formas. God has spoken to Amen. in many ways. Ok, yo te quiero hablar nomás de dos formas So, hoy. two ways Y más en una, pero we talk about today. quiero hacer referencia, por ejemplo, a la iglesia, a los cristianos de hoy en día se nos ha presentado a un Dios de amor, un Dios benévolo, un Dios, hermanos, que, por ejemplo, ¿cuántos no se saben San Juan 3:16? For example, you know John 3:16. Porque está, o sea, no lo sabemos desde chiquitos. We know that as kids. Ese es el evangelio al cual nos han enseñado a nosotros. And it's because Un Dios de amor. the God of love. Y no está mal, está bien. Porque Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un Dios de amor, un Dios que nos ama, que no quiere que nosotros nos perdamos. He doesn't want us Un to Dios perish. que cuando estamos necesitados, Él extiende su mano y nos saca. When we need Him, He Un helps Dios us out. que nos ha perdonado nuestros pecados. God forgave our sins. Un Dios que acude a nuestro llamado cuando estamos necesitados. Amén. Ese es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ok, un Dios, hermanos, que ama a la humanidad entera. And God that loves the whole humanity. Ese es el Dios al cual nos han enseñado hasta hoy en las iglesias. We have learned to today in church. Pero hay otra parte de ese Dios, There hermanos. is another side of that God. Not side, Hay otra parte en la cual no se nos ha enseñado. that we have Y es en la cual yo quiero hacer referencia en esta hora. This is one of Amén. La realidad, la verdad. Al Dios que nos han enseñado hoy en día, el Dios de amor, the God that we have al Dios que tú conoces y que yo the conozco, God that we know, actually, ese Dios al cual, bueno, ese Jesús que murió en la cruz that Jesus del Calvario por ti y por mí, murió por amor, únicamente. No lo merecíamos ni tú ni yo, pero Él murió por amor. Y qué bueno, no nos costó nada la salvación. Pero la realidad es, hermanos, The reality que ese evangelio that goes de amor que se le ha enseñado a la iglesia, of love, poco nos ha servido. it's good for Y no me malinterprete, just a bit. y no quiero decir que no funcione, sí no ha funcionado, It doesn't work. porque la prueba es que aquí estamos. We have a, Pero la verdad es que hoy en día, con ese evangelio de amor, but today with that tenemos gospel, a un cristianismo, hermanos, raquítico, we have a Christianism, a un cristianismo mediocre, perdonando la palabra, mediocre Christianism, a un cristianismo pobre, a poor Christianism, a un cristianismo enfermo, a sick Christianism, una iglesia débil, weak church. una iglesia, hermanos, que cuando el enemigo viene y nos ataca, When the enemy comes, no sabemos ni qué I hacer, don't know what to do. porque nos han enseñado el puro amor Because de they know Dios. love. Nos han enseñado la parte buena de They Dios. know the good side ¿Me of está it. entendiendo? You know what? O sea, no nos han enseñado la otra moneda de la cara de Dios. The other side. ¿Amén? Ok, yo te quiero enseñar la otra cara de esa moneda. I want to show you Quiero compartir poquito this other side. la otra forma en la cual Dios, ese Dios de amor, también se manifiesta. He also manifests. Amén. Y el Dios al cual nosotros estamos experimentando The God we are experiencing, y estamos conociendo, we are knowing. la otra cara es un Dios violento. His other face is violent. Es un Dios, hermanos, que cuando alguien le falla o hace algo, And when someone Él no se queda con los brazos he cruzados, doesn't stay there with their arms así crossed. como nos lo han enseñado. Just like the way Amén. Pues quiero compartir varias citas bíblicas contigo para ver varios ejemplos So we're going to see some examples de este Dios, of this. del Dios violento. The violent God. Amén. El Dios
y yo como hijos de Él le fallamos, us as creation. ¿cuál es la reacción? What is his reaction? Que Dios, por ejemplo, For example, al Dios de amor the God of que love nos han presentado por muchos años, was presented to the church. la verdad es, hermanos, Honestly, que nosotros como hijos de Dios we as children of God, le hemos fallado a we Dios. have failed God so many En times. otras palabras, hemos abusado de su misericordia. Abused of his No, mercy. es que Dios es misericordioso. God is love and Y mercy. por lo tanto yo puedo That fallarle, I might fail y him. puedo pecar, y puedo desobedecerle, que no que es misericordioso. He has mercy on me. He will forgive. La verdad es que hemos abusado de su We gracia. have really abused of his ¿Por grace. qué? Porque presentándonos el Evangelio de amor, hermanos, Because when we know that se ha perdido en su iglesia el temor de Dios. being presented this gospel Y cuando of no love, hay temor de Dios, the church pues love, puedo hacer lo que yo quiera. the fear of Porque no tengo temor de Dios. God, fear of God, ¿Estás church entendiendo? do whatever they want. El cristiano hoy en día puede hacer lo que él quiera porque no hay temor de They do Dios. whatever because they ¿Por qué no hay fear temor de Dios? God. Porque nos han presentado la parte buena de Dios, Because we only know the good side la of parte God, bonita del Señor, the good side que of murió en God. la cruz del Calvario por amor a mí. That in the cross Y está bien, es cierto. Right, Pero no nos han presentado la otra cara de ese Dios. Que cuando tú le fallas, ¿qué es lo que haces, you Dios? fail, ¿Me está entendiendo? there's that gap. Ok, vámonos a una cita bíblica. En el segunda de Crónicas, son varias citas, pero es en el libro de Segunda de Crónicas. Second book of Chronicles, Segunda de Crónicas, capítulo 21, chapter 20, capítulo 21, sí, versículo 12 al 15. verse 4. Ahí vamos a ver el primer ejemplo. Dígale al que está a su lado, hey, Dios habla con violencia. Quiero, antes de leer la cita, hermanos, compartir un poquito nomás, así a grandes rasgos, parte de mi testimonio. Part of my testimony, Poquito nomás. just a bit. Cuando Dios, hermano, nosotros estábamos en When we México, were in Mexico, antes de que viniéramos para acá, y yo andaba en las cosas del mundo, coming over here, I was yo ya conocía de Dios, I knew God. yo había crecido en las bancas de la I grew up iglesia, in church, pero como no tenía temor de Dios, but because I didn't fear God, porque nunca me enseñaron a ese Dios because I violento, taught me that God of violence. para mí o para cualquier otro era muy fácil pecar. It was so easy to sin. Yo me fui al mundo, I went back. hice de las mías, I did my own thing. Dios me estaba hablando God was speaking to me, por diferentes medios, calling me. yo no hacía caso, That was discipline. entraba por aquí, me salía por allá, I didn't really care. hasta que Dios mandó una profeta Until God sent the de otro prophet estado y de otra from ciudad another state, from another city, a advertirme lo que Dios quería que yo hiciera, to warn me. porque si no, me dijo estas palabras. God, she told me. Dice Dios, God says, arrepiéntete de lo que estás haciendo, what you're doing, porque si no te arrepientes, or else Dios te va a quitar todo God will take lo away que te ha dado. everything He has given you. En ese tiempo teníamos, económicamente estábamos bien, Financially, we were restaurante, great. We had una a restaurant, carnicería, we had a cosas steak por ahí. market, and more business. Estábamos bien, nos estaba yendo bien, pero yo me alejé de Dios. Dios mandó una advertencia. Yo no acudí a ese llamado, no hice caso y con el tiempo se cumplió. ¿Por qué te cuento esto? Porque está relacionado a lo que vamos a estar viendo ahorita. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12 y 15 dice, ¿estamos ahí? Dice, el profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor. Dios dice, de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre que era mejor que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. 15. Y a ti, dice, te enviará una enfermedad en las entrañas
entrañas, tan grábense que día tras día empeorará, dice, hasta que se te salgan los intestinos. Este es un Dios violento, hermanos. Este no es un Dios de amor. This is not something nice. Y lo está diciendo un profeta de Dios. This is a God of violence right now. O sea, aquí no estamos hablando del Dios de amor que nos ama, no. Aquí estamos hablando de un Dios violento, que si tú no le obedeces, Él toma cartas en el asunto. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿A quién le está hablando aquí, hermanos? Si nosotros leemos el contexto para atrás, está hablándole al rey, hermanos. En ese tiempo de Judá, el pueblo de Israel estaba dividido. Israel por un lado y Judá por otro lado. Había dos reyes. Y bueno, aquí le está hablando al rey y le manda. Dios le manda al profeta Elías y le dice un mensaje. Así dice el Señor. O sea, cuando un profeta es enviado de parte de Dios y trae la palabra de Dios, hermanos, hay que obedecerle. Hay que escuchar la voz de Dios. Cuando a mí vino la profeta y me dijo, así dice el Señor. Wow, una hermana así chaparrita, delgadita, me acuerdo, no se me olvidan sus facciones, pero con una autoridad que me hizo temblar. Cuando yo la saludé, se me hicieron las piernas así, una autoridad tremenda. Y yo, ¿quién es? Traía la autoridad del reino de los cielos. Me dijo, así dice el Señor, que te arrepientas de lo que estás haciendo, si no, así como te dio todo, te lo va a quitar. ¿Sabe qué? Se cumplió al pie de la letra. Se cumplió. ¿Y sabe por qué se cumplió? Por cabezón, por testarudo. No hice caso. Amén. Dios cumple lo que Él promete. Y aquí tenemos esta historia, hermanos, igual relacionada al rey, hermanos, de Judá. Y le dice, y le manda a un profeta, Elías. Dice, así dice el Señor, Dios de tus antepasados. Dice, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat. Dice, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel. Escuchen bien esto, hermanos. Nomás por no seguir un buen ejemplo. Aquí no está hablando de demandas que a lo mejor son imposibles para el ser humano. No. Está hablando de seguir un buen ejemplo, mis hermanos. Está hablando de que seas obediente, de que sigas el ejemplo de tus padres, nada más. O sea, algo simple, algo sencillo. Pero ¿por qué Dios reaccionó de esta manera? Porque Él no era cualquier persona. Él era el rey. Él era la cabeza. ¿Amén? Y cuando una autoridad, presidente, alcalde, gobernador o padre de familia en la casa se aleja de las cosas de Dios, porque son autoridades puestas por Dios. Dice la Biblia que esas autoridades Dios las puso, y la autoridad de Dios delega a través de esas autoridades. Y si esa autoridad se desvía de las cosas de Dios, todos los que están abajo de ellos también se van a desviar. Por eso Dios le habla duro a este rey. Por cuando te desviaste nomás del buen ejemplo. Algo tan sencillo, tan simple. Y por eso Dios ahora está mandando una profecía. Dice, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre. Y luego sigue diciendo, dice, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Seguimos el ejemplo de la gente que no es cristiana, que no tienen temor
follow them. Amén. Esto es una advertencia de Dios, This is hermanos. a warning from God. Después de que tú escuches este mensaje, por eso After you hear this le message, puse advertencia de Dios. that's why I call it a warning. Dios no te from God. puede juzgar si tú ignoras algo. God cannot judge you if you do not know anything. Pero este mensaje, hermanos, tú lo vas a escuchar But this message, though, y tú ya vas a ser responsable de este mensaje. you're very responsible for this Amen. message because you already know it. Entonces, al adquirir este conocimiento, tú ante Dios estás adquiriendo una responsabilidad. Acquiring this knowledge, you have a responsibility now before God. Si obedeces o no obedeces, If you obey or not. y si no obedeces, ahí está la advertencia de Dios. Y sigue diciendo, dice, haciendo que los habitantes de Judá, dice, de Jerusalén, fueran infieles a Dios como lo hizo la familia de Acab. Es decir, que por seguir el mal ejemplo de los otros reyes, Being the king following él como rey se retiró de las cosas de Dios. other kings Todos los seguidores del rey también se retiraron. also follow his example. Si un padre de familia se aleja de las cosas de Dios, His father goes away from God. es más, si el padre de familia está en las cosas de Dios, Even when the father los hijos muchas veces no quieren. the children don't want to follow. Pues solo alejándose, Imagine him, the father. les va a ir mal. ¿Me están entendiendo? Amen. Es lo mismo en los gobernadores. It happens with the governors. Si un presidente, alcalde o mayor, qué sé yo, es un idólatra Whatever, it's an idolatry. o le encanta adorar imágenes o es brujo, hechicero, qué sé yo, hermano, en esa ciudad va a abundar la brujería. In that city. that's- Porque la autoridad le está abriendo puertas a ese mundo espiritual. Opening Pero si ese mayor, ese alcalde, what is the mayor? es un temeroso de Dios, Fears the Lord. las cosas en esa ciudad van a Things cambiar. in that city will change. Es lo mismo en una casa. Same thing in that Si el padre de familia se apega a las cosas de Dios, follows the Lord. porque el padre es la cabeza de esa familia, The father is the los que están abajo están bendecidos por la cabeza. following him will be blessed. Amén. Amen. Pero si ese padre se aleja, va a caer maldición, hermanos, a todos los que lo siguen. Goes away. Y sigue diciendo, Everyone will be cursed. dice, y de Jerusalén fueron infieles a Dios, dice, como lo hizo la familia de Acab. Dice, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Because you have put to death. Él había matado a sus hermanos por temor que le vinieran a robar el trono. He killed them because he was scared. Los mató a espada a sus propios hermanos de sangre, Take his place. los hijos de Josafat. El 14 dice, ahora viene primero la advertencia, hermanos, lo que Dios siempre, hermanos, antes de traer un juicio a tu vida, a una ciudad, a una nación, Dios siempre da una advertencia. God gives a warning. Dios nunca va a traer juicio a alguien sin antes advertir. He will never bring judgment without Amén. Ahí sí entra la benevolencia de Dios. That is because God is good. Ahí sí entra el amor de Dios. Because he is a God of Por love. amor a nosotros nos Because he loves advierte. us, he warns us. Amén. Pero también si no obedeces, entra la violencia de Dios. We do not obey the violence of God. Y Él cumple lo que Él habla, lo que Él promete. Y viene y dice, He fulfills his promise. el Señor herirá, dice, con una plaga terrible a tu pueblo. Pregunta, The Lord will send the great destruction. ¿qué culpa tiene el pueblo porque el rey sea pecador? ¿Qué culpa tiene la familia cuando el padre es un You know, the desobediente? city is going to pay consequences because of the king. ¿Qué culpa tiene, hermanos, ese gobernador, ese puesto Pay importante? the consequences of the father. Si el que está fallando es él. ¿Me explico? ¿Qué culpa tiene una familia, los hijos? What is it? Si el papá o la mamá son desobedientes, ¿por qué tienen que pagar la consecuencia de ellos? They are not guilty. They're innocent. Porque la autoridad, hermanos, la autoridad que Dios puso, por ahí entra la bendición. That's how the blessings Por ahí entra la bendición, por esa cabeza. Without head. Y si la cabeza se desvía, todo lo demás va a estar mal, hermanos. If the head is not ¿Me correct, está entendiendo? everything will be in. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, entenderlo hoy. Understand this. Y si alguien de nosotros está fallando en algo que no le agrada a Dios,
tarde para pedirle perdón a Dios. It's never too late to Nunca es tarde para arrepentirnos. It's never too late. El Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo. Y luego dice, y a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. ¿Ves? Everything, disaster. ¿Qué culpa tenía mi esposa o mi hijo de que yo anduviera alejado de las cosas de Dios? What was the guilt of my wife and child? Amén, claro que For sí. me disobeying. Dios permitió entonces a este rey y dice, a ti te enviaré una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará, dice, hasta que se te salgan los intestinos. Hermanos, este no es un Dios de amor, este es un Dios violento, que te da una advertencia para que tú te arrepientas, le pides perdón a Dios, y si no le pides perdón y no te arrepientes, vienen las consecuencias. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere? ¿Por qué el Señor manda esta enfermedad? Entonces, veamos desde este punto de vista, hermanos. Dios, por ejemplo, en el caso de Job, conocemos la historia, se enfermó, perdió todo, el enemigo vino y destruyó, pero fue permitido por Dios. O sea, Dios le dio permiso al enemigo para que venga y destruyese las propiedades de Job. Incluso le mató a sus hijos. Amén. Entonces, cuando Pedro estaba con Jesús, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Imagínense cómo estaría Pedro. Ay, ¿qué le dijiste, Señor? ¿Qué le dijiste? ¿Me está entendiendo? Entonces, y le dice Jesús, pero no te preocupes, yo voy a orar al Padre, dice, para que no falle tu fe. Ah, ¿quiere decir que se le dio permiso? Amén. Entonces, Dios permite, hermanos, que el enemigo muchas veces venga a nuestras vidas y cause cualquier dolor, aflicción, calamidad, enfermedad. ¿Por qué? ¿Para qué? Okay, primero, porque si tú te estás alejando de las cosas de Dios, Dios de alguna o de otra forma te va a hablar para que reacciones, para que recapacites, y segundo, para que te humilles. ¿Amén? Si no hay humillación, hermanos, miren, sigue diciendo el versículo 16. Dice, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de las Cushitas para que se rebelaran contra Joram, el rey Joram. Así que marcharon contra Judá, dice, y la invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Joram. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Dice, después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por su causa de su enfermedad, dice, se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor a los otros antepasados reyes. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Tenía 40 años cuando él murió. Y murió sin que nadie guardara luto por él. Y fue sepultado en la ciudad de David. Qué triste, hermanos, la muerte de este rey. ¿Todo por qué? Porque no hizo caso a sus antepasados. No obedeció, hermanos, a su padre, sino prefirió seguir la conducta de otros reyes. Decidió obedecer, hermanos, a alguien que estaba haciendo mal.
Vamos a una cita bíblica más. Segunda de Crónicas 24. Second Chronicles 24. Ahí adelantito. 24:20. Otro ejemplo, hermanos, de lo que estamos hablando acerca de ese Dios con violencia. Dice, Segunda de Crónicas 24:20 al 22, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y este, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor. Dice: ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo, dice, no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Amén. ¿Qué es lo que dijo Dios a través del profeta Zacarías? Les dijo: como me han abandonado, yo también los voy a abandonar. Entonces ese Dios no es el Dios de amor tampoco. Ese es un Dios, hermanos, que si tú te alejas, Él también se aleja. Por años nos han enseñado que el Dios al cual nosotros servimos ahí está presente. No, es que tú te alejaste, ese Dios ahí está siempre. Sí, porque Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. Pero dice la Biblia que si tú te alejas, Él se aleja. Ese no es el Dios de amor. Ese es un Dios violento, que si tú desobedeces, que si tú no haces caso a sus mandamientos, dice: ¿por qué desobedecen mis mandamientos? Y le dice: por cuanto te desobedeciste y te alejaste de mí, yo también me alejo de ti. Dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Yo no se lo recomiendo, hermano. Cuando yo no obedecí las palabras que me dio la profeta, al 6 meses empezó a cumplir al pie de la letra lo que me profetizó. Dios cumple, hermano, lo que promete. Si yo me hubiera arrepentido, me hubiera humillado, Dios me hubiera perdonado. Amén. Pero cuando el pueblo de Dios no se arrepiente y no se humilla, a lo mejor Dios, con dolor en su corazón, tiene que cumplir lo que prometió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo prometió, lo tiene que cumplir. Versículo 21 y 22 dice: pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey se lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Escuchen bien esto. Viene Zacarías ante el rey. Zacarías era hijo del sacerdote Joiada. Y Zacarías viene ante el rey y le dice la advertencia de Dios. Y el rey, lejos de humillarse, ordena matarlo a peñascazos. ¿Están entendiendo? ¿Qué está pasando en este cuadro? Hermanos, cuando una persona se empieza a alejar de Dios, esto es algo terrible, hermanos, y presta atención, porque me pasó a mí, y es lo que está pasando aquí. Cuando alguien se empieza a alejar de Dios, hay un espíritu, hermanos, que se llama orgullo, que entra en las personas. El orgullo, hermanos, es uno de los espíritus terribles que están causando problemas en el pueblo de Dios. Cuando un cristiano, una persona, un gobernador, un padre, una madre, un hijo, alguien es orgulloso, prefieren matar antes que reconocer que te digan tus verdades. ¿Están entendiendo? Cada año, yo les digo a los hermanos, y aquí están varios hermanos, hacemos una reunión los varones al restaurante, y les digo a los hermanos: aquí estamos, vamos a aclarar y hablar cosas que se quedan entre nosotros. Y si yo estoy fallando en algo, aquí estoy. Échenme pecho abierto, díganme cuáles mis errores, porque somos humanos y podemos equivocarnos. Pero no quiero caer en ese error del orgullo.
Ah, no, es que aquí yo soy el pastor. ¿Tú quién eres para decirme algo? Aquí nomás mis chicharrones truenan con todo el cuerpo. No, eso es orgullo. ¿Me está entendiendo? Hay que ser humilde. Es más, entre más Dios me vaya usando, más humilde tengo que hacer. Entre más Dios te empiece a usar, más humilde tienes que ser. Amén. Tenemos que reconocer que como humanos nos podemos equivocar. Y este rey le pasó todo lo contrario. Manda al sacerdote, manda al profeta, perdón, y le da la palabra de advertencia. Y lejos de arrepentirse o aceptarla, quiero pensar que le digo, si tú vienes para venirme a decir mis cosas, ¡hey, guardia, mátelo! ¿Entiendes? Después la niña. Ven por ahí. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos. ¿Por qué? Porque todo lo que sea orgullo va en contra de Dios. Y mientras haya orgullo en nuestro corazón, así sea el mejor pastor de todo Abilene, Dios me aborrece. Dios me detesta. Porque Él dice que un corazón humilde y sencillo, Él lo mira de cerca. Pero un corazón, hermanos, orgulloso, vanidoso, soberbio, Dios lo mira de lejos. Yo quiero estar cerca del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y termina diciendo el versículo 22, dice, y lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada. Escuchen esto. Joiada era el padre del profeta. Y Joiada había ayudado a este rey cuando él era niño. Él lo ayudó a llegar al trono. En otras palabras, no le importó que el que le estaba dando la profecía era hijo de ese que lo había ayudado. En otras palabras, cuando hay orgullo, eres un malagradecido. Amén. No le interesó a él, hermanos, que el padre lo había ayudado a llegar al trono. No le importó, mátelo. Amén. El problema del orgullo, hermanos, es algo terrible en la iglesia. Es algo terrible, hermanos, en los corazones de un cristiano. Yo se lo digo por experiencia mía, hermano. Yo lo viví. Lo viví, hermanos, en carne propia. Una cosa, hoy me veo para atrás. ¡Qué mujer! Como Dios, hermanos, te está mostrando al momento y tú no haces caso. Dios usaba hasta los amigos que no eran cristianos a darte mensaje a mí. Imagínense, porque Dios habla de diferentes formas y yo no. Yo con una arrogancia, una pedancia, una vanidad, una soberbia que yo andaba caminando en las nubes. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es algo terrible, es una enfermedad, hermanos, que está causando hoy en día, hoy en el cristianismo, yo lo veo también. A lo mejor ahí en el mundo, bueno, pues no conocen a Dios. Pero cuando se mete y se infiltra en los cristianos, hermanos, es algo terrible. Si nosotros, alguien de nosotros, estamos fallando, hermano, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Amén. Dios permite ciertas cosas para que nos humillemos, para que nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios. Amén. Sigue diciendo el versículo 23, dice, al cabo de un año, las tropas sirias marcharon contra Joás, el rey, invadieron Judá y Jerusalén. Después de matar los jefes del pueblo, dice, enviaron todo el botín al rey de Damasco, o sea, le quitaron todas sus propiedades. Aunque el ejército sirio, dice, era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército
ejército numeroso. Es decir, lo humilló. God humbled this man. El rey, el ejército poderosísimo The powerful que army causaba terror a las naciones. causing terror to the Viene nation. un ejército pequeño y lo The derrotaron. little army came and Pero dice, Dios permitió but it says que lo God derrotara. ¿Para qué? Para humillarlo, hermanos. to humble him. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermanos, del orgullo, cuando está operando en una It's persona, working in a en person, un gobernante, en un padre, en una madre, in a father, hermanos, tarde que temprano va a destruir lo que está sooner abajo or de él. later will destroy whatever is beneath him. Amén. Y termina diciendo, To finish this up, dice, Dios de sus antepasados, de esta manera Joas recibió el castigo que merecía. Entonces merecía el castigo. Es lo que dice la Biblia. Dice, de esta manera el rey recibió el castigo que merecía. ¿Por qué? they put in effect Por haber desobedecido of Josh. los mandatos de Dios. Just give us a better- Por haber abandonado, hermanos, a Dios. Amén. See, abandoned God. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos de Dios. Sometimes we complain. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Why is this happening to me? ¿Por qué hoy que te estoy sirviendo? Why am I serving ¿Por qué you? hoy que quiero hacer tu voluntad? Why now that I want to Sí, pero antes cómo andabas. Yeah, but in the past, remember how we ¿Me were? estás entendiendo? Y lo que siembras cosechas, dice la Biblia. When you plant, you're going to get the fruit out of it. Amén. Entonces, pasa el tiempo, hoy estás en Cristo, qué bueno. You are in Sí, Christ. pero ayer dónde estabas. But yesterday, where Entonces, were las you? consecuencias de tu pecado te van a Consequences of your alcanzar. sin will reach you. Amén. Entonces, no es tiempo para que nos quejemos, It's not time for sino para que nos arrepintamos. Ahora, esto es importante. No, this is important. Dios permite estas cosas que nos pasen a nosotros, God let these things happen. pero el objetivo de Dios es que nos humillemos, But the goal of God is for que nos us to arrepintamos. humiliate, to Ahora, repent. ¿qué pasa cuando tú te humillas? What happens when you repent? Dios cambia, God changes. Dios quita el juicio. God takes away the Amén. punishment. Vamos a segunda de Crónicas. Bueno, el martes, esta enseñanza, me da cuenta que empecé el martes. This is what I began on Tuesday. Y ayer allá en Cajoma di parte de esto. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Second Chronicles 7, 13, Segunda de Crónicas 15, 16. 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13 y 14. 30. Que fue lo que compartí el martes That's what también. I shared now. Y hoy Dios me la extendía esta enseñanza. Y dice, So today, el 13. Cuando yo cerrare, dice, los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. ¿Quién está diciendo esto? Dios. God is speaking. Entonces, este no es un Dios de amor. Este es un Dios de juicio también. Dice, cuando yo, dice, cierre, cuando yo mande la sequía, If I find a word have the heaven, cuando mande las plagas para que te destruya las cosechas. I send locusts. ¿Pero por qué lo hace? God is speaking. ¿Cuál es la intención? Versículo 14, la respuesta dice, si mi pueblo, dice, en el cual mi nombre es invocado, se humillare. Entonces Dios quiere que nos humillemos. Ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios se humilla? Dios cambia su parecer. Dios retira su juicio. Entonces Dios permite, hermanos, ciertas cosas que nos pasen en nuestras vidas. Amén. Con el único objetivo de que su pueblo se humille. Amén, hermanos. Entonces, cuando algo nos está pasando en nuestras vidas, a lo mejor es porque nos hemos estado alejando de Dios. O a lo mejor no te estás alejando de Dios, pero a lo mejor lo estás desobedeciendo. A lo mejor estás obedeciendo a Dios en estas áreas, pero a lo mejor estás desobedeciendo a Dios en estas áreas. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es una verdad a medias. Por lo tanto, es una mentira. ¿A Dios es o no es? ¿Me entienden? Si a lo mejor yo no estoy siendo fiel a Dios en lo que yo creo, qué bueno, gloria a Dios por ello.
les perdono. humble. Segunda de Crónicas, con eso termino, capítulo 12, Now to finish this, versículo 5 en adelante dice: 12:5. entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo el profeta: así dice el Señor, This is what the Lord says. como ustedes me han abandonado, dice, ahora yo, dice, Therefore, también los voy a abandonar, I have abandoned you. para que caigan en manos de Sisac. Escuchen bien esto. Está hablando el profeta, The prophet is palabra de Dios. word from God. Amén. Dice, así dice el Señor. Thus says the Lord. Como ustedes, dice, me abandonaron, dice Dios, ahora yo los voy a abandonar. Because you have given, ¿Para qué? I have given you up. Para que caigan en manos de sus enemigos. I have given you into the hands of your Amen. enemies. ¿Cuántas de las veces a nosotros nos ha tocado ver How many que a personas a las cuales en veces people no son bien parecidas ante nuestros ojos, that we don't like them, les da mejor que nosotros mismos? they're doing better than us? Y decimos, ¿cómo es posible, Señor? And we say, Yo te sirvo. God, we Yo soy tu serve hijo. you. I'm your son. Y el que es un impío le está yendo mejor. And he's having a better life than me. Come on. ¿Amén? Ok, muchas veces Dios nos está dando un mensaje por ahí. God, many times God is giving us a message. Nos está hablando, hermanos, pero muchas veces no lo entendemos. Quiere decir que en una área de nuestra vida, It means in a lo an mejor le area estamos fallando. or in life we are failing. Versículo 6 dice, Verse los, 6. los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad. Escucharon el mensaje del profeta. Made themselves slow. Y el 7 dice, cuando el Señor vio que se habían humillado, dice, le habló nuevamente a Semaías, al profeta, y le dijo, puesto que han mostrado humildad, dice, ya no voy a destruirlos. Because they humbled, God said, okay, I'm Amen. going to destroy you. Entonces, cuando el pueblo escucha el mensaje, When the people se arrepiente, reconoce, se humilla, Dios se retira del juicio. Ya no voy a hacer el juicio. God takes away the punishment. Yo te iba a destruir, ya no te voy a I'm going to destruir. destroy you, but not Yo te iba a mandar una calamidad, ya no va a haber calamidad. no more Te calamity. iba a mandar una enfermedad, ya no va a haber I'm enfermedad. going to send you sickness. Not ¿Ven? ¿Por qué? Why? Porque se humillaron. Because they're humble. Cuando la historia de Jonás, The story of Jonah. una historia muy conocida, Dios le dice que vaya a predicar a Nínive. God tells this man to go preach. Amen. ¿Qué pasó con Jonás? Llegó entrando predicando a Nínive Jonah y dice que el rey went to se arrepintió, The king repented. se humilló He humbled. y puso a ayunar hasta los animales. So he put everyone to fast. The whole Y dice que Dios escuchó God y heard no los destruyó. and did not destroy. Entonces quiere decir que cuando tú te humillas, mi hermano, When you Dios te fast, escucha you humble yourself, God listens. y Él retira el juicio que estaba planeando en And contra he takes away the tuya. punishment that he was planning against you. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, So what God wants, es que nosotros nos humillemos, it's for us to humble. que seamos humildes de corazón, cada día más y más. Simple of heart. Amén. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Es el orgullo. Retírate del orgullo. Pride. Retírate de la vanidad. Say no. Retírate de la soberbia, hermanos. Lo único que vas a ganar con esto The only thing you're es gonna que get Dios se pride. aleje cada día más de ti. It's God to move Amen. away from you. Es Forsake que you. Dios, hermanos, To give up lo on you. único que vas a conseguir es que te alejes del Señor. ¿Por qué? Porque el orgullo, hermanos, es una abominación delante de los ojos de Dios. For the eyes of God. Es tiempo, hermanos, de que nos humillemos. It's time to humble. Es tiempo de que le pidamos perdón a Dios. It's time for us to Es tiempo de que si en algo, en una área de mi vida le estoy fallando, Señor, perdóname. You're failing God. Me humillo en este momento. Te fallé, Señor. Reconozco que te he fallado. Perdóname, Señor. Forgive me. Pero te quiero servir But I como want tú to quieres. serve you. ¿Amén? No es, hermanos, que se trate de que el ser humano venga y humille a
otro ser humano cuando vengo y te digo tus verdades. No, al contrario, es porque te amo o es porque te aman. Y Dios está usando a esa persona para decirte: estás mal, arrepiéntete. Aparte que es bíblico, Dios nos enseña que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Amén. Debemos de exhortarnos, de decirnos: ¿sabe qué, hermano, hermana? Está fallando en esto. Humíllate, pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque si no, viene juicio a nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú en esta noche, hermanos, hay algo, una área en la cual tú a lo mejor eres desobediente al Señor, nunca es tarde, hermanos, para que le pidas perdón al Señor. Nunca es tarde. Amén. Es una hora, es un momento de reflexión, de arrepentimiento. Podemos ser, hermanos, esos grandes guerreros que Dios está levantando, esta generación valiente y violenta. Profetas, hermanos, y cuántos dones Dios está repartiendo, y qué bueno. Pero si hay orgullo, hermanos, tarde que temprano, tú vas a ser destruido, y los que están abajo de ti también. Lo vimos con las Escrituras. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro para abajo. Y quiero que medites. Medita si hay una área en tu vida en la cual tú le estás fallando al Señor. Medita si hay una área en tu vida en la cual es necesario hoy pedirle perdón a Dios. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay vanidad, eso, hermanos, te aleja cada día más y más del Señor. No importa que yo pueda ser el pastor, no importa que tú puedas ser un líder o con un don. Si hay orgullo, hermanos, tarde que temprano ese espíritu te va a destruir. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que le pidamos perdón a Dios. Es necesario que nos humillemos. Si Dios estaba planeando hacer algo para hablarnos violentamente por nuestra desobediencia, cuando tú te humilles, Dios va a quitar, hermanos, ese juicio en contra nuestra. Pero arrepiéntete de corazón. Habla con Dios en esta hora. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he sido desobediente delante de ti. Perdóname, Señor, porque como humano que soy débil. Es cierto, Señor, estoy tratando de servirte lo mejor posible. Pero hay algo que todavía, Señor, me está estorbando, Señor. Y es esta vanidad, es este orgullo. Señor, en el nombre de Jesús, habla con Dios. Reprende ese espíritu de orgullo que te está atormentando. Reprende ese espíritu de vanidad, de soberbia. Y enséñate, aprende a ser humilde de corazón. Aprende a ser humilde delante de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo delante de ti a tu pueblo, a cada uno de tus hijos. Señora, sé que has hablado en esta hora. Así como usaste a tus profetas, hoy usaste, Señor, a tu siervo. Padre, he dado la palabra que tú me has dado para tus hijos y la han escuchado los que a ti te ha parecido que la escuchen. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, trabaja en los corazones de tu pueblo, trabaja en los corazones de tus hijos. Enséñanos a ser humildes cada día más y más. No permita, Señor, que se nos suba el ego, la vanidad, la soberbia, sino en el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de orgullo en esta hora. Espíritu de soberbia, te reprendo, te ato y te echo fuera del pueblo de Dios. Espíritu de vanidad, el ego, Señor, ahora lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos a ser humildes de corazón, Señor, amarnos los unos a los otros, porque así, mi Dios, como tú eres un Dios de amor, también eres un Dios violento, Señor, y
Y no quiero caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios violento. Quiero, Señor, tu misericordia todos los días. Enséñanos a ser humildes de corazón. Enséñanos, Señor, a tener el temor reverente a ti. Ese temor que nos va a ayudar a serte fieles. Porque cuando el temor se va, Señor, me es fácil desobedecerte. Cuando no hay temor, fácil puedo pecar, Señor. Pero cuando viene tu violencia, Señor, entra el temor. Señor, y si es necesario pasar por esa prueba difícil, Señor, si tienes que hacerlo, estoy dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Ayúdame a ser humilde cada día más y más. Y si es necesario que tú me tengas que humillar, Señor, estoy dispuesto. Pero quiero, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, mi Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias a Dios, hermanos, en esto.